Muy bien, comenzamos hoy entonces con el hecho de ser miembro de la iglesia y por qué es necesaria la iglesia. Sería el subtítulo de lo que ustedes tienen ahí. Hemos aprendido entonces que la iglesia para qué es, y ahora vamos a seguir profundizando en esto. Y ustedes ven que estamos llevando esto de a poco y vamos cada vez quizá llevando una lección, nos lleva 2 o 3 clases, porque quiero que esto sea un concepto que quede bien arraigado en cada uno de ustedes y ustedes sepan cabalmente lo que significa ser iglesia, ser miembro de la iglesia del Señor, ¿no? Y para qué y por qué es necesaria la iglesia, eso es lo que estamos estudiando. Entonces, la palabra del Señor, ahí lo primero que ustedes tienen, dice que es necesaria la iglesia para organizarnos mejor como creyentes, ¿sí? Y da una cita que es Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33, donde habla de que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden, ¿no? Entonces, no se puede hacer de cualquier manera y las cosas tienen que ser como Dios nos enseña en su palabra y tenemos que estar organizados para llevar adelante la obra del Señor, ¿no? Y es así que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en algo que vamos a leer ahora, que es Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, que es muy importante, porque habla de cómo se organizó la iglesia primitiva, que es de lo cual nosotros tenemos que aprender, lo que nos enseña la Biblia sobre la iglesia y la iglesia en aquellos primeros tiempos. El capítulo 6 del libro de Hechos dice, elección de los 7 diáconos. Yo no sé si les dije que la palabra de Dios tiene títulos, pero esos títulos son como para guía nuestra, pero que no es parte del texto bíblico en sí. Quiere decir que no es inspirado directamente por el Espíritu Santo, sino que las personas que formaron el texto bíblico, que formaron la Biblia, por ejemplo en este caso la Reina Valera, la editaron, le pusieron títulos para una mejor, que lo podamos comprender mejor y definir más los temas. A veces esos temas no coinciden, porque no son inspirados. Entonces, sepan esto, lo que es inspirado es el resto del texto bíblico. También los capítulos y los números son agregados, porque por ejemplo, cuando Pablo escribió cualquiera de sus cartas, no le puso versículo 1 tal cosa, versículo 2 tal cosa, sino que escribió una carta, ¿sí? Como usted escribe una carta, o como quiera, epístola o carta, ¿no? Es lo mismo. Escribió una carta y no le puso capítulo 1, versículo tanto, no, escribió una carta. Después, para un mejor estudio de la palabra de Dios, los estudiosos, los eruditos bíblicos le fueron poniendo capítulos y números. Pero lo que es inspirado es el texto bíblico en sí. Eso es lo que es inspirado por Dios, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, seguimos adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia siempre surgen problemas. ¿Sabe por qué hay problemas en la iglesia? Porque está integrada por hombres y mujeres pecadores, redimidos pero pecadores, con fallas,
con errores, ¿no? Entonces, cuando por esa situación suele haber inconvenientes, problemas. Y así pasaba en la iglesia primitiva también. No nos tiene que sorprender que haya desavenencias, cosas en la iglesia. Y algunos dicen, no, yo me voy a esta iglesia, a aquella otra iglesia, porque allá, bueno, mire, si en su iglesia hay problema, en la otra donde vaya va a haber problemas también. ¿Sí? Al principio le va a parecer todo bonito, pero después va a encontrar que también ahí hay problemas, como en la otra que supuestamente había salido porque tenían problemas. Así que ellos tenían un problema, las viudas que eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué problema había con las viudas? Las viudas en aquel tiempo no tenían jubilación ni pensión, ni nada por el estilo, ¿no? Aún más, cuando morían, se quedaban sin nada, porque a veces los fariseos y los sacerdotes se quedaban con las propiedades de la persona que fallecía, del hombre que fallecía, y dejaban a las viudas sin nada, ¿no? Y por ahí los hijos o no tenían hijos o los hijos no se hacían cargo. Por eso que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que si tiene hijos, los hijos deben de proveer para los padres. ¿Por qué? Porque en el caso de una viuda se quedaba desamparada totalmente y estaba destinada a mendigar. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesús se encargaba de que esas viudas cristianas no pasaran necesidades, no tuvieran que andar mendigando, ¿no? Entonces tenían una distribución diaria, mire, de alimentos, de lo que ellas necesitaban. La iglesia se organizó para cubrir la necesidad de las viudas, para que no queden desamparadas y mendigando, ¿no? Así que hubo un problema ahí, porque los griegos se quejaban de los judíos y los judíos de los griegos, de que los judíos no atendían a las que eran judías, pero desatendían a las cristianas griegas, que todas eran hermanas en Cristo, por más que eran de diferentes nacionalidades, ¿no? En Cristo no somos ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, somos todos uno en el Señor, somos todos iguales. Entonces hacían diferencia. Dice, entonces los 12 apóstoles que el Señor había escogido, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Nosotros no podemos dejar de prepararnos en cuanto a la palabra de Dios, porque ese es nuestro ministerio, el ministerio de la palabra, y tenían que estar ocupados en ese ministerio de la palabra y de la oración, para entregarle la palabra al pueblo. No es justo que nosotros dejemos de prepararnos para atender las mesas, o sea, quisiera decir la distribución de los alimentos, o por ejemplo tendrían algún lugar donde servían, tipo comedor comunitario, una cosa así tendrían. Calcule que estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Era la primera iglesia. Entonces dijeron, elijamos a 7 hermanos que iban a ser los primeros diáconos, ¿no? La palabra diácono quiere decir el siervo, el que sirve, ¿sí? Entonces, elijamos a 7 hermanos y tenían que tener condiciones estos hermanos, que iban
a hacer una tarea que era de distribuir equitativamente lo que la iglesia tenía y darle a cada una de las hermanas viudas lo que le correspondía. Para eso tenían que ser hombres con buen testimonio, ¿sí? Tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A esas personas había que encargarles ese trabajo. Fíjese que no hay trabajos menores en la iglesia del Señor. No porque se tenían que encargar de servir las mesas y preparar el comedor comunitario, tenía que ser cualquiera. No, tenían que ser hombres de Dios, ¿no? Porque delante de Dios todos valemos igual. Entonces, estos hombres que tenían que tener esta tarea, tenían que ser hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sabios, ¿no? Hombres que tuvieran buen testimonio. Dice, y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para esto habían puesto, ellos querían poner diáconos, para ellos dedicarse completamente a lo que Dios lo había llamado, la oración y el ministerio de la palabra. ¿Sí? No era porque ellos no querían participar y se sentían menos sirviendo las mesas. No, para nada. No era que no, nosotros somos los siervos, no podemos tocar, no podemos hacer trabajo de siervo. No era eso. Era que ellos tenían un ministerio y los otros, que también eran hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, tenían otro ministerio que el Señor les había dado. ¿Sí? Entonces dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, hablando de la iglesia, no a la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, el evangelista, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos eran los primeros 7 diáconos que tuvo la iglesia, a los cuales presentaron ante los apóstoles. La iglesia los eligió y los llevaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y los ordenaron para el ministerio. ¿Sí? Eso es lo que hicieron. Dice, y crecía la palabra del Señor ante los... Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, ¿no? Los sacerdotes judíos, muchos se convertían a Cristo. Y eso porque la iglesia tenía testimonio y porque era una iglesia que estaba organizada y que buscaba hacer las cosas en orden como Dios nos enseña en la palabra, que Dios no es un Dios de desorden, que es un Dios de orden, ¿no? Entonces, todo esto que ellos hicieron, la elección de los diáconos, hacer las cosas con justicia, repartir equitativamente, tener buen testimonio, que la gente veía que el trato era igual para con todos, de que no había discriminación, nada de esas cosas. Eso hizo que impactara sobre el resto de la gente que no conocía a Dios, y las personas se iban agregando, se iban añadiendo, atraían a los discípulos, a nuevos discípulos, y se iba agregando y la iglesia crecía muchísimo, ¿no? Por todo lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, que estaba con personas llenas del Espíritu Santo, pero también que trabajaban organizadas, ¿no? Esto está buenísimo que nosotros podamos ver esto y lo apliquemos en nuestras congregaciones. El punto número 2 dice la comunión. Dice, la iglesia les proporciona una correcta comunión
a los creyentes. Esta comunión, esta relación de amor entre los cristianos es una orden de Dios, un mandamiento divino, ¿no? Hay un mandato del Señor de que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Más dijo el Señor Jesús, que si nosotros nos amamos los unos a los otros, ¿no?, eso será testimonio para que el mundo crea. Así dijo en Juan capítulo 17. Que el mundo va a creer cuando nosotros nos manifestemos amor los unos con los otros. Quiere decir cuidado, preocupación, atención, cariño, afecto, preocuparse por lo que le pasa al otro, tratar de ayudarnos mutuamente, tener una buena relación, no estar a las peleas, con disensiones, con divisiones. Entonces, cuando pasa eso, dice el Señor Jesús, el mundo va a creer cuando ustedes se amen, cuando ustedes estén unidos, cuando sean uno, el mundo va a creer. Cuando estamos separados, divididos, para allá un grupito, aquel otro así, este critica a uno y este otro se junta con el otro y critica al otro, entonces ahí la gente no nos cree. La gente no cree lo que predicamos, no cree lo que enseñamos, porque no lo llevamos a la práctica, no somos consecuentes con lo que decimos. Cuando nosotros amamos de verdad, no solo de palabra, sino de hecho, ¿no?, entre nosotros, la gente lo ve cuando hay amor, ¿sí?, cuando hay amor genuino y verdadero, ¿no? Y cuando es ahí cuando el Señor obra y muchos son añadidos a la iglesia, no si es de otra manera. El Señor Jesús lo dijo y oraba al Padre en Juan capítulo 17 para que nosotros estuviéramos unidos y podamos ganar al mundo para Cristo. Mientras eso no pasa, nosotros no podemos ganar a nadie, porque no estamos dando testimonio de lo que nosotros decimos que vivimos. Pero cuando nuestro evangelio que decimos creer lo llevamos a la práctica y la gente lo ve y somos de testimonio, entonces las personas que viven en un mundo, como ustedes ya saben lo que es el mundo de hoy, de aflicción, de pecado, de injusticia, de todo lo que se vive hoy, ¿no?, de duda, de confusión, de no saber para dónde ir, la gente es atraída porque dice, acá ¿qué pasa? Acá es distinto, estas personas viven algo distinto que yo no vivo, ¿no? Entonces ahí está el deseo de cruzar ese puente que separa a los cristianos de los no cristianos. Y no, yo me voy a acercar aunque me cueste, aunque tenga vergüenza. Mire, yo cuando me convertí, fui a la iglesia por primera vez, tenía 21 años. Jamás había pisado una iglesia evangélica, estaba en Mar del Plata. Me hablaron en la calle, me invitaron a un culto y ese día me fui a la iglesia y caminé más de 30 cuadras para ir a la iglesia. No tenía ni para tomar el colectivo. Desde la costa que vivía yo en Mar del Plata hasta detrás de la tienda Los Gallegos. Y fui hasta la puerta de la iglesia. Ya había empezado el culto. Y yo estaba parado en la vereda y no me animaba a entrar. Prejuicios, miles de cosas que nos pasan cuando llegamos por primera vez a la iglesia. Estaba ahí, que entraba, que no entraba, y ya que me iba y que no me iba, y que me arrepentía y me volvía
para atrás sin entrar y que me preguntaba para qué vine, hasta que dije no, voy a entrar. Estaba la puerta cerrada, no se veía adentro, entonces me mandé y yo no sabía lo que me iba a encontrar adentro, no tenía ni idea cómo era un culto evangélico. Entonces cuando entré, ¿qué vi? Vi que el hermano que dirigía lo hacía de una manera especial, vi un ambiente especial de comunión, de alegría, de canto, de alabanza, ¿no? Vi que irradiaba algo sincero, que era algo transparente, ¿no? Vino alguien, se sentó al lado mío y me mostraba la palabra de Dios mientras el pastor estaba predicando y me decía, mira, acá dice así, y todas estas cosas. Entonces, ese amor del Señor que yo vi ahí, amor al Señor y amor en la iglesia y amor hacia mí, eso es lo que hizo que yo me abriera y recibiera a Cristo como mi Señor y Salvador. Y creo que es lo que nosotros como iglesia, la iglesia necesita eso, ¿no? Eso, porque cuando llegamos a Cristo hay muchos prejuicios, muchas cosas, muchas barreras que tenemos que pasar, ¿no? Y a veces los cristianos, a veces las iglesias, le ponen más palos a las personas, más barreras, cosas para atravesar, para llegar, que abrir la puerta para recibirlos, ¿no? Entonces, que venga el Señor como está, así como está, tal como soy, dice el himno, ¿no? Tengo que ir a Cristo con todas mis cargas, con todos mis pecados, y la iglesia me tiene que recibir con los brazos abiertos, sin ponerme ninguna traba. Después que yo me entrego a Cristo, Dios va a hacer la obra. Pero antes tengo que ser recibido así, tal como soy. Y me tienen que amar, la iglesia, tenemos que amar a la gente tal como es, tenemos que amar al prójimo. Y eso es lo que Dios nos pide como iglesia del Señor. Entonces, dice la palabra, bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces, no voy a la iglesia porque tengo un asado en lo del hermano Sebastián, entonces hoy no tenemos curso de discipulado. No, podemos ir a lo del hermano Sebastián y podemos hacer el curso de discipulado, ¿no es cierto? Podemos compartir con los hermanos, que es una bendición de Dios poder hacerlo y corresponde como iglesia, pero también podemos dedicar un tiempo a estudiar la palabra de Dios. Sin dejar de hacer una cosa, podemos hacer lo otro, ¿sí? Hace un ratito me llamó el pastor Adrián y me dice, hermano, no te hagas problema por el horario del asado, porque el asado se come más tarde. Dale lo que Dios te ponga en tu corazón. Y digo, bueno, mira, yo me voy a tratar de limitar a los horarios que ya tenemos fijados. Así que y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos adelante. Es muy importante que todos los cristianos compartan esta comunión, y la iglesia es el lugar donde esta sucede. Recuerden que la iglesia no es el templo, no es el salón, no son las paredes. La iglesia, ¿quiénes son? Ustedes y yo, ¿sí? Cuando estamos reunidos, somos casa de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Cuando nos vamos nosotros, es un templo. Ese templo es una construcción, una edificación. Solamente cuando estamos nosotros, está el Espíritu Santo ahí. Porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Bueno, seguimos adelante.
Dice, durante estos momentos de comunión con los creyentes nos damos ánimo mutuamente, dice, y nos damos también edificación mutua. Ahí dice Romanos 1:12, dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, esto para ser confortados, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Podemos ir a Romanos 1:12, tomarnos el tiempo para leer allí, capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer desde el versículo anterior, el 11, porque Pablo le estaba pidiendo al Señor para tener un próspero viaje y para ir a verlo a los romanos. Nunca pudo llegar, lamentablemente, o bueno, Dios quiso de esa manera. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados en la fe, afirmados, confirmados en el Señor. Dice, ellos ya conocían al Señor. Pablo no fundó la iglesia de Roma, pero él era apóstol de los gentiles, iba a ir a visitar a los hermanos y le estaba enseñando, ¿no? Y les dio esta carta, que es la carta de mayor contenido doctrinal de todas las cartas apostólicas. Dice, para comunicaros algún don espiritual, quiere decir probablemente para enseñarles a ustedes cómo funcionan los dones espirituales, los 9 dones del Espíritu Santo, los dones espirituales, y para también llevarles el ministerio de él, de la palabra, ¿no? Como un don, un regalo de Dios para la iglesia. Nosotros no estamos para cobrar por enseñar la palabra de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, un carisma en el griego. Un regalo de Dios a la iglesia. Los ministerios, todos son un regalo de Dios. Un don quiere decir regalo. Un regalo de Dios a la iglesia. ¿Sí? No es por lo que somos nosotros, es por lo que Dios hace y puede hacer a través de cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice, lo que Dios me ha dado, yo se los voy a ir a dar a ustedes. Ese regalo que Dios me dio a mí, yo se los voy a dar a ustedes, esa enseñanza, y le iba a ir a transmitir esa enseñanza. El 12 dice, esto es, y da la razón, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces él se pone a la misma altura, es la misma fe, la tuya que la mía, la misma fe que te salvó a vos es la que me salvó a mí, la que me da vida y me da la fuerza para seguir adelante, es la que funciona en tu vida como en mi vida. No tenemos más unos que otros, es la misma fe que tenemos en el Señor y nos regocijamos, nos confortamos mutuamente en el Señor cuando estamos como iglesia juntos compartiendo la palabra del Señor, el servicio, la adoración, todo lo que podemos hacer como iglesia juntos produce eso. Nos confortamos en la fe que nos es mutua, que todos hemos tenido que tener esa fe para llegar a los pies de Cristo. Y ahora vamos a este muy importante versículo, son varios, que vamos a leerlos porque son muy importantes. 1 Corintios capítulo 12, y yo creo que con esto vamos a ir terminando por el día de hoy, que habla de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Capítulo 12 de Primera de Corintios, primera carta Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante, y dice la palabra del Señor. Además, el cuerpo
no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está hablando del cuerpo literal, ¿no es cierto? Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero tenemos un solo cuerpo, ¿no? Y ninguno de nuestros miembros es superior al otro, todos son necesarios. Y dice, seguimos leyendo entonces la palabra de Dios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿quién de ustedes se siente más débil que otros hermanos de la iglesia? Bueno, fíjese lo que dice la Biblia acá. Si usted tiene ese sentimiento de que se siente menos o más débil que otros, o menos preparado o lo que sea. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Lo dice Dios en su palabra. Son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Esto es algo así, mire, yo trabajé 19 años en la cárcel. He conocido hermanos que antes de ser hermanos eran delincuentes, personas terribles. Pero cuando conocieron a Cristo, esas personas que no eran para nada decorosas, digamos, todo lo contrario, tenían un aspecto tremendo, cuando se convirtieron al Señor, Dios cambió todas esas cosas en sus vidas, ¿no? Y a pesar de que muchos no sabían ni leer ni escribir y todas esas cosas, algunos aprendieron a leer leyendo la Biblia. Otros de golpe aprendieron a tocar la guitarra jamás habiendo agarrado una guitarra. Entonces Dios a esos que eran menos dignos les dio más dignidad, para que no haya diferencias ni desavenencias en el cuerpo, porque somos todos iguales delante del Señor. Valemos lo mismo, tenemos el mismo valor. Todos Jesús murió por cada uno de nosotros y para el Señor somos todos, tenemos todos el mismo valor delante de Dios. Dice así la palabra. Leemos de nuevo, dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los
que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Se cortó la comunicación. Sí, a ver. ¿Ahora escuchan? ¿No? Debe ser un problema de internet. No, lo que pasa es que sin querer lo silenció. A ver, no lo toqué, A ver. ¿Ahí? Ahí está. Bueno, no sé dónde los había dejado. Estábamos leyendo para que no haya desaveniencia en el cuerpo, ¿eso lo escucharon? Bien. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es la iglesia de Jesús. ¿Sí? Fíjese, dice que no somos personas individualistas aisladas, que cada uno lo que le pasa al otro no nos importa. Dice que se preocupan los unos por los otros. Y entonces, pero ¿cómo? Si en otro lado dice que por nada debemos estar afanosos, que no debemos estar preocupados por nada. ¿Cómo es? Bueno, porque hay una preocupación que no es buena, pero hay otra preocupación que sí es buena. Cuando nosotros nos preocupamos por lo demás, está bien a los ojos de Dios, porque eso manifiesta amor. ¿Sí? Porque nos preocupamos por esa persona, ¿no? Que está pasando por momentos difíciles, necesidades, ¿no? Pero cuando nos preocupamos por cosas nuestras y por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, que esto, que lo otro, ¿no? Todas las cosas que nos pueden llegar a faltar, que nos pueden llegar a pasar, qué va a ser de nosotros, todas esas son las cosas que no debemos preocuparnos, ¿no? Entonces hay una preocupación buena, digamos, y otra preocupación que no es buena. La preocupación buena es cuando nos preocupamos unos por otros, ¿no? Porque eso muestra el amor de Dios. Y en otra parte dice, y cumplida así la ley de Cristo, sobrellevad las cargas, dice más adelante, los unos de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas quiere decir ayudarle al hermano a pasar las dificultades, el problema, la situación que está pasando. ¿Sí? Y de esa manera cumplís la ley de Cristo. ¿Sabe usted cuál es la ley de Cristo? ¿Qué se refiere? Jesús dijo, no, les doy una ley nueva. Y la ley nueva que Dios nos dio es que nos amemos unos a otros. No hay mayor amor que este, dijo el Señor. Que el Señor Jesús dijo que toda la ley, todo el Antiguo Testamento, toda la ley de Moisés, se resumía en dos. Dice, amarás al Señor tu Dios. Dice, y la segunda es muy parecida o es igual a la primera.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni que hablar cuando somos hermanos en la fe, ¿no? Entonces, ese amor unos por otros es cumplir la ley de Cristo. Nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo, dice Jesús, esto es la ley y los profetas. Quiere decir, esta es toda la ley del Señor. Cuando yo cumplo esto del amor a Dios y el amor al prójimo, estoy cumpliendo toda la ley de Dios. Eso lo enseñó Jesús. Si alguien quiere enseñar otra cosa, allá ellos. Los judaizantes, por ejemplo, querían enseñar que aparte de entregarse a Cristo, tenía que cumplir la ley de Moisés, cosa que no es para nada así. Pero cuando nosotros realmente, como iglesia, nos amamos unos a otros y estamos unidos, el mundo va a creer. Va a creer en el Señor Jesús y seremos instrumentos para su gloria. Y seremos medio de salvación para el mundo, como el Señor nos puso acá, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Para enseñarles, para ser discípulos, ¿no? Y enseñarles a guardar la palabra del Señor, a andar en los caminos del Señor, y es lo que nosotros hoy estamos haciendo. Así que bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Después vamos a seguir con esto sobre la iglesia, que como les digo, a mí me parece vital que los cristianos profundicemos en esto, qué es lo que somos, para qué está la iglesia, por qué tenemos que congregarnos, por qué tenemos que ser parte de la iglesia, ¿no? Y cómo servir al Señor en la iglesia. Así que, bueno, hermanos, que sea de mucha bendición el tiempo que pasen juntos. Les doy de acá mis saludos, un abrazo grande para todos ustedes. Finalizamos